Bienvenidos a una nueva clase Aula Invertida con Patricia Garay y yo, que estoy haciendo de apuntadora y anotadora en este tema que es justamente la liquidación de un ejercicio fiscal de IRASIS bajo las normas de la RG 49, en donde estuvimos ya explicando en los capítulos anteriores las partes correspondientes a la teoría y haciendo algunos ejercicios prácticos. ¿Y por qué digo que yo voy a estar de oyente? Justamente porque hoy vamos a hacer el ejercicio de depreciación y revalúo de acuerdo a las nuevas reglas dispuestas por la Administración Tributaria, con el ejercicio que nos preparó la profesora Patricia. Ustedes en su plataforma tienen los mismos materiales que estamos mostrando aquí, tienen el Excel, así que lo único que tienen que hacer es buscar en su plataforma el archivo que les va a mostrar justamente Patricia. Exactamente. Bueno, buenas, ¿cómo están? Ahora nos toca la parte práctica. Ya habíamos avanzado en la clase anterior con todo lo que son las reglas base fiscal que tenemos que tener en cuenta para activar un bien. Acá la parte más importante, Nora, es que nosotros sepamos cuándo es necesario hacer la activación de un bien y para la liquidación del impuesto llevar las reglas de acuerdo al periodo de vida útil. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que manejar? Costo de adquisición, periodo de vida útil. Sí. Tenemos que tener también clasificación, en qué rubro va a estar, dentro de qué rubro va a estar nuestro bien, si va a ser un inmueble, si va a ser un rodado, claro, si va a ser un equipo, herramientas. Esa es la parte principal de análisis que tenemos que hacer y la política que la empresa va a emplear con respecto a la depreciación de los bienes. En nuestra norma nos permite hacer, no es que nos permite, estuvimos viendo, nos obliga a hacer el revalúo también, ¿verdad? En las normas contables es una opción, pero en las normas fiscales es una obligación. Por lo tanto, estamos acostumbrados a hacer este tipo de registro. Pero como nuestro método vimos es lineal, podría decirse que un vehículo sale 100 millones de guaraníes, 5 años de la depreciación, entonces 100 millones dividido 5, quiere decir el método lineal, quiere decir entonces 20 millones por año es la depreciación, ¿sí? Pero cuando entra un componente más, como en nuestro caso, que es el revalúo del ejercicio, tenemos que estar atentos a una resolución de actualización que la Administración Tributaria saca al final de cada año, que es el que vamos a aplicar. Entonces, nuestra depreciación sigue siendo lineal, es dividido los años de vida útil, pero con el componente de el revalúo afectado a cada uno de los años anteriores. Eso te voy a preguntar, ¿sí? Pati. En primer lugar, viendo el ejemplo que diste, el vehículo va a tener una depreciación lineal de 5 años. Exactamente. A ver, voy a controlar acá, en la página de nuestro material, depreciación, maquinaria, herramientas y equipos, transporte terrestre, automóviles, camionetas, camiones, remolques, 5 años, verificado. Nunca tenemos que confiar en la memoria. No. Para eso tenemos nuestros materiales, marco legal del impuesto a la renta personal. Sí. La depreciación va a ser lineal. Sí. La primera cosa que estuvimos viendo es, ¿qué pasa si yo el vehículo lo adquirí en octubre del 2017? Opto por empezar mi primer año de depreciación lineal, el 2017 completo. Claro, esas son dos alternativas, también son, nos propone la norma tributaria. Esto no quiere decir que la empresa tenga otra política, claro. Por eso es que muy importante que hay que separar. Solo los efectos de la liquidación. La liquidación del impuesto, exactamente. Entonces, no, yo puedo tener la opción de hacer la depreciación a partir del mes siguiente o a partir del ejercicio fiscal siguiente. Okay. ¿Sí?
¿Por qué? Pero luego ya no puedo cambiar mi método. También eso es otra forma porque tiene que haber homogeneidad, tiene que haber comparabilidad. Entonces, si yo opto por hacer la depreciación, el revalúo va de la mano con la depreciación. Claro. Entonces, opto hacer por el mes siguiente, entonces todos mis bienes yo ya tengo que aplicar la misma. ¿Cuál es el criterio que más se opta? Y la mayoría de los casos es el del año siguiente. El año siguiente, sí. ¿Dónde es importante el del mes siguiente? Cuando tengo bastante activo fijo. Por ejemplo, Nora, en tu instituto va a ser muy importante hacer al mes siguiente. Claro. Porque vos tenés muchos activos fijos en muebles, en sillas, en equipos. Claro. Entonces, hay una fuerte inversión de tu activo fijo que si esperás al año siguiente, claro, entonces esa porción del tiempo de octubre, como vos decías, hasta diciembre, ya no te descontás ni un gasto. Claro. ¿Verdad? Bueno, lo que hay que atender también acá es que es una decisión que se toma con la directiva, ¿verdad? En realidad, hay que explicarle bien. Hay que ver en los años que mayor utilidad tenga, es donde tengo que empezar, pero tengo que tomar una política. No, una política al momento de la adquisición. Eso también lo puedo tomar cuando personalmente quiero. A mí me gusta el de en el año de haber adquirido, o sea, al mes siguiente, porque vos sos empresario, porque directamente entonces ya me tomo el beneficio. Ahora, mismo, salvo que sea, por ejemplo, una empresa constructora, que mi ganancia recién va a estar cuando termine el edificio y cuando, entonces yo sé que no voy a tener ganancia 1 o 2 años, cuando más llevo mi depreciación para adelante, es mejor. Exactamente, es mejor. Perfecto. Entonces, ese coeficiente se divide en 5 el valor. Sí. Ese coeficiente que hay que buscarlo porque cada año saca la administración tributaria, este ejercicio que nosotros tenemos está hecho con coeficientes anteriores para que justamente ustedes puedan trabajar con los coeficientes actuales. Sí, en clase. Ese coeficiente se aplica exclusivamente a el monto lineal que corresponde depreciar ese año o a la totalidad, Pati. Sí, a la totalidad, pero del valor, tenemos una forma de cálculo que está establecida en la RG 94. Resulta ser que la RG 49 trajo el anexo 6. La RG 94 modificó la RG 49 en el anexo 6, pero sigue siendo RG 49, claro, ¿verdad? Y el anexo 6, como vimos, no se presenta, no es un estado financiero para empezar, no hay que confundir. Pero es de uso obligatorio, yo tengo que tener en mi archivo tributario. El modelo que trae ahora la RG 94 ya me trae un instructivo, que nosotros tenemos en todos los materiales, pero en esta misma planilla también, yo siempre digo... Ese es el modelo. Claro, este es el modelo, pero les pongo a todos los alumnos igual acá de una forma que se pueda entender, porque en la resolución son letras muy pequeñitas, ¿verdad? Bueno, el alumno tiene que ver el archivo que se llama Revalúo 2017 nuevo formato. Exactamente. Revalúo 2017 nuevo formato es el archivo que estamos mostrando. Y ese es lo que trae la administración. Claro, sí. Eso es el instructivo. Ok. Por lo menos tenemos un instructivo. Entonces, es sencillo si también leemos lo que dice el instructivo, porque a veces sucede que no leemos, entonces podemos cometer errores, y cuando hay demasiados bienes, se estira una fórmula y ahí ya todo está mal, ¿verdad? Entonces, pues, no me sale, no me coincide con mi estado financiero, no se aplicó correctamente. ¿Qué tengo que hacer, profe, entonces? ¿Verdad? No hacían la depreciación... Entonces, lo primero que hay que hacer es leer el instructivo. Sí, no, ahora por lo menos te trae un instructivo, hay que leer el instructivo, ¿está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es repasar acá. Traigo también en esta planilla lo que sería ya en el año 2016... tenemos ya este nuevo formato, por lo tanto este es el segundo año que va, o sea, del año 2017 realmente va a ser el segundo año que vamos a tener en forma consecutiva el mismo formato. Entonces ya no tenemos ningún problema ahora. El año pasado fue un poco traumático, ¿verdad? Cambiar de un modelo a otro, ¿verdad? Es importante, Pati, para la gente que empieza, y segundo, hubieron muchos errores el año pasado al llenar esto, así que mejor verificar el primer año que se hizo el segundo año. Sobre todo hubieron muchos errores con los años anteriores a la RG 49. ¿Por qué? Porque el modelo que teníamos anteriormente, que estaba con la resolución 173, ese modelo no me traía algunas columnas que hoy la RG 94, en este caso ya actualizada, me trae. Por ejemplo,
la depreciación acumulada por cada bien. Claro. Entonces, tengo que tener, y entonces esa Entonces información ya está no teníamos. el cálculo auxiliar Claro, expuesto, expuesto, digamos. claro. No teníamos esa información en forma detallada, no teníamos a lo mejor, vamos a encontrar muchos casos en que no se llevaba no se tenía el valor de adquisición del bien. Claro. Entonces, otro problema con en que nos encontrábamos. Por eso digo que este es el segundo año del año 2017 donde ya relativamente todos los problemas prácticamente tratamos de solucionar en el año 2016. Okay. Todavía quedan algunas cosas y me trae otras cuestiones de cruce este instructivo que yo tengo que atender a la hora de cerrar. En mi estado financiero, el total de lo que representa en esta última columna, que es la columna 19, valor contable neto al cierre, si nosotros nos vamos y leemos el instructivo, ¿verdad? Me va a decir, el instructivo me va a decir 19, me va a decir consignar el valor contable revaluado deducido el valor de la cuota contable de depreciación anual, y me va a decir el valor de la columna 15 menos el valor de la columna 16. La sumatoria total de esta columna deberá coincidir con los respectivos saldos de las cuentas del balance general. Sí. Ya me habla así de la manito, ¿verdad? O sea, siempre tuvo que ser este número con este número. Pero ¿qué pasa? En nuestro estado financiero, o sea, por lo menos los que somos contadores sabemos que el valor del bien se expone en una cuenta y la depreciación acumulada en otra cuenta. Claro. Entonces, el neto de esa exposición en los estados o en el balance general, como me dice acá, tiene que coincidir con el valor neto de esta última columna que está acá. Okay. Entonces, ahí nosotros notamos en esta estructura nueva del reporte que tenemos que completar no del reporte, del cuadro que tenemos que tener para hacer el revalúo y la depreciación, que nos trae dos grupos bien diferenciados, ¿verdad? Valores fiscales y me dice otro grupo, valores contables. Okay. Entonces acá a veces preguntan y dicen, ¿cuál es la diferencia entre un valor fiscal o un valor contable? ¿Tengo que completar o no tengo que completar si mi valor fiscal es el mismo que el valor contable? ¿Tengo que completar igual el cuadro de valores contables? Y sí. Sucede que sí, porque esto en ambos ya casos, como examen. Bueno, está bien. Sucede que sí, porque yo lo que tengo que decir es mi valor fiscal es igual a mi valor contable cuando no hay ninguna variación. Y cuando no es igual, y esto que estamos hablando está sujeto a políticas que toma la administración de una empresa, por ejemplo, en una empresa de producción, tal vez el sistema de depreciación no va a ser lineal, va a ser por las unidades vendidas, claro, por la capacidad que tiene la máquina de producir X cantidad, que es un sistema permitido de acuerdo a las NIF, pero no me prohíbe a mí la SED, claro, saca esta normativa porque sabe que es así, acá y en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos también a manejar esos conceptos, ¿verdad? Esos conceptos. Entonces, por eso me dice valores contables. Sí. Entonces, yo voy a tener que registrar acá y me trae una columnita donde me dice cuota de depreciación anual no deducible. Claro. Por supuesto, la administración tributaria me trae lo que le conviene a la administración tributaria, ¿verdad? Y acá es donde cuando tengan el curso del impuesto diferido, es donde ahí van a poder notar mucho mejor cuál es la utilidad de ese método, porque ese método nos va a permitir recuperar impuestos. Mientras que si yo no conozco, voy a colocar la cuota de depreciación anual no deducible acá, como me dice este instructivo, y ya quedó ahí, ya terminó. Claro. Liquidé, pagué más sobre esa parte que es de diferencia entre el fiscal y el contable, y terminó. Claro. Pero vamos a ver que existen otro tipo de situaciones, ¿verdad?, dependiendo de la envergadura de cada negocio, que se van presentando, como por ejemplo, otro caso que te plantean es, ¿qué pasa si yo hago un revalúo extraordinario? Sí, ¿está bien? Sí. Hago un revalúo extraordinario, ya vimos la clase pasada, ya vimos la jurisprudencia que hay, la sentencia, ¿sí? Bueno, pero ahora hay que pasar a esta planilla. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va tu revalúo extraordinario? Exactamente, ¿dónde va? Entonces, justamente, si yo pago el IRASIS, que es lo que me obliga el IRASIS, pagar sobre el aumento patrimonial, ese revalúo extraordinario, en los siguientes años ya se convierte en un
valor fiscal, Claro. porque ya pagué. Sí. Pero si yo digo, no, me voy por la No sentencia... pago, me voy por la sentencia que dice que, creo que no se paga impuestos no se paga por el revalúo, por el revalúo, sino por la venta Exactamente. y la ganancia que me produce el revalúo. Exactamente, entonces digo yo, bueno, voy a hacer mi ajuste contable, entonces ahí va a ser todo cuota de depreciación no deducible. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, esos son los conceptos Claro. que nosotros tenemos que tener bien fijados, Sí. ¿verdad? Porque ahí es donde va a tener su incidencia. Sucede que Sí. la depreciación y el revalúo sobre un bien, como en este caso el revalúo extraordinario, me va a ir incrementando aún mi contingencia impositiva, Claro, sí, sí, ¿verdad? sí, En cada año que yo vaya Y sobre aplicando todo que acá queda una depreciación y totalmente revalúo. expuesto. Exactamente, acá está el detalle. Y acá también el detalle es de ítem por ítem de lo que yo tengo en mis bienes del activo fijo. Entonces, en mi balance yo tengo cuentas globales, inmuebles, Sí. ¿sí? Pero en mi cuadro de depreciación y revalúo yo tengo que hacer una descripción de los bienes. Esa es la primera columna. Yo tengo que poner qué inmueble es, distrito, cuenta corriente catastral, lo que identifique claramente. O sea, la administración tributaria viene y quiere hacer un inventario de mi activo fijo y va a pedirme mi cuadro de depreciación y yo voy a tener que decirle, sí, este es el inmueble, acá está mi documentación, Claro. este es el inmueble físico, esta es la mesa, esta es la computadora, o sea, vamos a los casos extremos, ¿verdad? Pero Sí. todo lo que está acá tiene que estar en la empresa. Y el otro, a veces también lo que suelen consultar los alumnos es qué pasa cuando no se lleva un control del activo fijo y el cuadro te dice que tenés una mesa o una notebook, pero Sí. sin embargo vos te vas a hacer el inventario y no existe, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ver en otro tipo de ajustes con otra norma fiscal que se tiene que llevar, se tiene que hacer también, pero existe un procedimiento también fiscal que hay que comunicar. O sea, Sí. si yo perdí o me robaron o se extravió o X, yo tengo que poder hacer una comunicación a la administración tributaria, entonces tengo que decir, y tengo que poder dar de baja. Es Lo que decir, nosotros todo lo que aparece en esta descripción de bienes viene la administración tributaria Sí. y yo le tengo que demostrar su existencia. Exactamente. Y también se podría dar lo contrario, que yo no registré y ahí vienen las Claro, presunciones que digan, muy bien. pero estos 4 aire acondicionados que vos tenés aquí, Muy acá bien, no me aparece. muy bien. Y ahí yo tendría dos Muy opciones bien. como defensora. Muy Uno bien. le digo, ya deprecié todo, por eso no está. Pues ahí viene la otra pregunta que te iba a hacer. En este formato, ¿es necesario también que sigan figurando los bienes que están 100% depreciados y hasta qué monto? Porque de repente esos se destruyen también. Por ejemplo, un aire acondicionado se cambia y yo no voy a estar dando, normalmente no se hace que doy de baja con un informe y todo Claro. ese tipo de cosas. Bueno, ¿verdad? sucede que tenemos dentro de nuestro, contablemente hablando, el bien sigue permaneciendo en la cuenta de equipos de informática, por ejemplo, una computadora 5 Sí. millones. Pero en la cuenta depreciaciones acumuladas de equipos de informática, 5 millones. Sí. Otra cuenta, 5 millones menos 5 millones, el valor fiscal de la computadora es cero. Mientras yo no dé de baja la computadora, tiene que seguir figurando en mi planilla de depreciación y revalúo, con cero. Pero Ok. yo tengo que decir existe, porque justamente lo que decís, Nora, viene la administración tributaria y me dice, pero vos tenés acá una computadora, y yo le voy a Claro. decir, sí, pero esta computadora está totalmente depreciada, Sí. pero mi computadora sigue estando en mi cuadro de depreciación y revalúo. Claro. Luego podemos tener otras cuestiones relacionadas a la baja de los activos fijos, como por ejemplo, como ya está totalmente obsoleta, totalmente ya no se utiliza, entonces nosotros tenemos que desafectar, le decimos los Desafectar, contadores, sí. claro, desafectar, y tenemos que dar de baja esos bienes y sacar. Entonces ahí sí podemos sacar del cuadro de depreciación y Sí. revalúo, pero, y ahí vos, Nora, mejor que nadie nos puede decir cómo se interpretaría hacer una reversión de estas cuentas, porque también podría yo estar regalando Claro. o vendiendo, y si yo estoy regalando la computadora, que ya es cero para mí, debería estar facturando igual al precio de mercado si le estoy regalando a un
no contribuyente, por ejemplo, o a una escuela, a veces yo doy ese ejemplo. Sí. Entonces, para la administración tributaria, la gratuidad a título oneroso, o sea, a título gratuito, igual tengo que dejar registrado. Se facturaría solo a los efectos del pago del IVA. Claro, del solo impuesto. a los efectos del pago del IVA. Exactamente. Ahora, la pregunta, esta norma que estuvimos viendo de baja de inventario, que te habla en los casos de descomposición o obsolescencia, se acepta como pérdida. Esto, en este caso ya no hay ninguna pérdida porque ya está 100% depreciado, ¿verdad? Sí. Esta parte hay que atender que la baja de inventario que me menciona acá es por las mercaderías. Ok, ¿verdad? pero no... O sea, si se puede ampliar al activo fijo, sí, entonces tendríamos que ver, pero en realidad me está hablando de las mercaderías en general, ¿verdad? Del inventario como mercadería, y el activo fijo tiene su tratamiento en la baja, te voy a decir, pero también tiene que quedar todo documentado. Muy bien. Por eso es que yo puedo tener el valor cero de mi activo fijo, pero si yo realmente no hago un procedimiento de registro contable, para empezar, tengo que hacer la desafectación de las cuentas, y eso acompañado de un acta de mi directorio o del procedimiento que se está haciendo para decir, esta computadora ya vamos a tirar. Sí. Alguien tiene que ver que realmente se tiró. Sí. Alguien tiene que decir, sí, se destruyó. Y si no, yo tendría que tenerlo ahí, porque si no se puede presumir que yo vendí el bien y no declaré. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, esa es una cuestión. Ahora, sí, todo el detalle. Bueno, entonces el dispositivo número 1. 2, el costo. El formato sigue el mismo listado de la RG, o sea, del artículo 36 del decreto reglamentario, o es diferente, o lo coloco yo. Nosotros lo colocamos. Esos inmuebles, construcciones, Sí. Directamente no es que sigue el mismo esquema que muebles, Sí. inmuebles, maquinaria y equipos. Tiene que seguir ese esquema, sí. Ok. Debería de seguir ese esquema, porque eso es lo que te sugiere el decreto 6359. Dice que debemos de llevar la misma nomenclatura, y si tenemos una nomenclatura diferente dentro de la empresa, que puede ser, porque tienen unos códigos de barra y todas esas cosas, igual tenemos que llevar con esta clasificación que me habla el decreto 6359. Perfecto. Entonces tengo que poner inmuebles, dentro de inmuebles, pero todo no lo en que el mismo concepto. orden, porque yo veo aquí que en tu planilla inmuebles, que me parece adecuado, Claro, está claro. primero porque es lo que tiene más valor, Sí. y aquí en la resolución inmueble está en el inciso G al Sí, último, sí. No, pero no, eso sí no tiene- lo que tiene que tener es la misma nomenclatura. Perfecto. Eso es lo Muy importante. bien, continuamos, Sí, Pati. exactamente. Por ejemplo, en inmueble entran los terrenos y entran las construcciones en la definición. Entonces, dentro de inmueble están ambos, ¿verdad? Muy bien. Pero puede estar subdividido. Nosotros podemos tener subdivisiones. Bueno, la parte del valor o costo de adquisición, ya hablamos que tiene que ser el que está en mi factura, así como dice su nombre, el valor de adquisición. No entra diferencia de cambio ni tampoco costos de intereses. ¿Está bien? Eso ya vimos en la clase anterior, no me permite activar. Ok. Y aquí la fecha de adquisición. ¿Para qué la fecha de adquisición? Porque con esto voy a ir viendo cuántos son mis años de vida útil restantes. Perfecto. ¿Sí? El coeficiente revalúo, este es un ejemplo de lo que fue el coeficiente revalúo del año 2016. Del año 2016, por decir, año anterior al que vamos a hacer ahora. Esto es un ejemplo de lo que se completó en el año 2016, porque ahora que vamos a hacer del año 2017, si bien estos valores están a modo referencial todavía con lo que fue también en el año 2016 para poder tener, pero acá hay que reemplazar cuando la administración tributaria dicta la resolución de autorización, se reemplaza esto por el valor. Exactamente. Es a fines didácticos, ¿verdad? Sí. Pero hay que aclarar bien. Este no es el coeficiente del año 2017, Claro, es del 2016 para hacer nuestro ejercicio. Bueno, pero acá vamos a reemplazar después, en la clase. Muy bien, entonces acá yo coloco el coeficiente de revalúo que me dio la administración tributaria, y ahora yo voy a trasladar el valor fiscal neto al cierre del ejercicio anterior en mi nuevo, en el año 2017. ¿Qué es lo que hago? Tengo que traer los años de vida útil, son los que están dentro de la resolución. ¿sí? Muy bien. Este es un inmueble rural
por lo tanto tiene 25 años de las construcciones. Inmuebles rurales, excluido el terreno, sí, 25 años, ¿está bien? Entonces nuestro ejemplo es una fábrica, sí. Entonces la fábrica está en el interior y está catalogado dentro de la categoría, o sea, está dentro de categoría de inmuebles rurales. Por eso 25 años está acá. El terreno dijimos que no se deprecia, porque a veces vemos horrores, como yo digo, ¿verdad? No se deprecia. Ni en las normas contables está, ni en las normas fiscales tampoco. Entonces, el inmueble solo, lo que es el terreno, solo se revalúa. Y con el coeficiente de la administración tributaria lo permitido, ¿está bien? Bueno, ¿qué es lo que yo hago acá? Hace una fórmula, y esto es lo que me dice mi instructivo, me dice que yo tengo que traer en la casilla número 7 el valor fiscal neto del ejercicio anterior. Parto con el valor fiscal neto del ejercicio anterior. Pero me va a decir el instructivo, de qué valor estamos hablando. Entonces el instructivo me va a decir, ¿sabes qué? Vos tenés que traer en el valor fiscal neto del 7, casilla 7, ¿verdad? Tenés que trasladar del ejercicio anterior los valores consignados en la columna 11, o sea, el valor fiscal neto al cierre. Por eso que traemos acá el ejercicio anterior. Perfecto. Entonces, el alumno tiene una planilla que sí o sí que ya está formulada, anterior, sí o sí, ¿verdad? Una planilla, acá traemos. Entonces vamos a tener el valor fiscal neto al cierre del ejercicio anterior, en este caso del terreno, ¿sí? Fue de 595 millones guaraníes. Y voy a traer ahora a mi columna 7 del nuevo año, que es 2017. Sí. Entonces, parto con ese valor, porque ese es el valor fiscal neto. Perfecto. Después, la columna 8 me va a decir traer el valor fiscal, o sea, calcular el valor fiscal revaluado. Claro. Este valor fiscal revaluado también me va a decir el instructivo que es multiplicar la casilla 4 por la casilla 7, lo cual es una fórmula matemática, la verdad, sí. Es multiplicar el coeficiente de revalúo por el valor fiscal neto en pocas palabras. Y ahí hay que conocer muy bien de Excel para poder hacer la fórmula. Sí, acá ya tienen ya el Excel formulado, pero si es que nos manejan muy bien y se equivocan en una formulita, se descompuso toda la planilla. Ahí está, sí. ¿Está bien? Bueno, hay que atender, ¿verdad? Muy bien. Siempre hay que controlar. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que obtener mi valor fiscal revaluado. Sí. Cuando yo obtengo mi valor fiscal revaluado, este es el nuevo valor que tiene que estar sobre el cual voy a aplicar la depreciación para los casos en los que se deprecian. Perfecto. Es sobre el valor fiscal revaluado. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo hago este cálculo primero, en el caso del terreno vemos que no hay porque no se deprecia, por lo tanto mi valor fiscal neto al cierre va a ser la diferencia entre el valor fiscal revaluado menos la cuota de depreciación. Así dice el instructivo también. En este caso no hay cuota de depreciación, por lo tanto mi valor fiscal revaluado es igual a mi valor fiscal neto al cierre. Pero vamos a ver ejemplos más, como nuestro vehículo. Tenemos en nuestro ejercitario una venta, habla de la venta de un vehículo. Vamos a hacer la venta de un vehículo, ¿está bien? Bueno, esta es la venta del vehículo que ya es el bien enajenado, ¿sí? Ok. Pero acá ya está todo calculado. Ahora vamos a ver cómo se llegó a este número. Muy bien, ¿está perfecto. Bien? Bueno, pero acá, en este caso, sí, tenemos que calcular la cuota de depreciación sobre el valor fiscal revaluado. En un vehículo normal en el que no se hace una venta, y si optamos, en este ejercicio se optó por hacer a partir del año siguiente, entonces vamos a hacer el método de depreciación lineal y vamos a hacer todo el desarrollo de este ejercicio por un año, no va a haber venta. Cuando hay una venta hay una fórmula diferente. Okay. ¿Está bien? Entonces acá vamos a aplicar la fórmula que también el instructivo me dice y que consiste en el valor fiscal revaluado dividido, me dice, los años de vida útil restante más 1. Eso también dice el instructivo. Y acá está la fórmula, está todo formulado. Acá dice, ¿verdad? Los años es dividido los años de vida útil. Acá está, si yo hago así, dividido los años de vida útil restante más 1 es
la cuota de depreciación anual que le corresponde a este bien. Perfecto. Patricia, viendo esto, antes de ir a nuestro ejemplo de la camioneta, Sí. seguime explicando, por favor, a los alumnos y a mí también, el tema de las casillas. ¿Por qué se divide -1? ¿De dónde viene esa fórmula -1? Año de vida útil restante. Año de vida útil. -1. Restante, exactamente. -1. O sea, realmente es año de vida restante más 1, perdón. Pero Vamos a repetir, más yo también, sí. Año de vida útil restante más 1. Se trabaja sobre los años de vida útil restantes. Si bien este bien tiene un año de vida total de 5, ¿por qué la depreciación, la fórmula me dice que va a ser año de vida útil restante? Es porque ya voy trabajando sobre el valor fiscal neto, ¿sí? Yo no estoy trabajando sobre el valor fiscal revaluado del bien sin depreciaciones. Acá ya está implícita la deducción de la depreciación de cada ejercicio. ¿Qué es lo que pasa a diferencia con nuestro estado financiero? Es que en el estado financiero sí me va cuenta por cuenta separada, pero en mi estado financiero no me dice el detalle de cada uno de los bienes, ¿verdad? Claro, claro. Agarro el mayor, voy a poder sacar, pero no está el nivel de este detalle. Entonces son como dos papeles de que se confrontan y que tienen que coincidir si están perfectamente. Uno me dice el detalle y el otro el asiento global que dice. ¿Está bien? Entonces eso cruza. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a seguir toda la línea que te parece y después hacemos perfecto. Vamos a seguir cómo se hace la depreciación y luego me vas a explicar cómo ese mismo cuadro en el caso de que uno de los componentes se venda. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a hacer así. En esta casilla 9 ya sacamos la depreciación anual fiscal. Estamos todos dentro de valores fiscales para empezar. Y la depreciación fiscal acumulada, lo que me dice que también es otra pregunta a veces, o sea, teníamos más dudas antes, ¿verdad?, que ahora ya, porque ya tenemos esta información desde el ejercicio anterior. Pero acá lo que yo veo en el instructivo, en la casilla 10, yo me voy y leo para no tener dudas, ¿sí? Me voy a ir a la casilla 10 y voy a leer qué es lo que me dice que tiene que venir en depreciación acumulada. Y ahí me voy a ver que a ver un poco la casilla 10. Sí. Acá está. Me dice, consignar la suma de las cuotas de depreciación fiscal de cada año. Si alguien pregunta, ¿cómo hago para hallar la depreciación acumulada de ítem por ítem? Porque en mi asiento contable tengo el asiento global, pero acá tengo que poner ítem por ítem de mis bienes nativos fijos. Entonces, yo tendría que responder, bueno, veamos el instructivo, y el instructivo me dice la suma de las cuotas de depreciación fiscal de cada año. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tener todas mis planillas, porque siempre estuve obligada a tener todos los cuadros en mi archivo tributario. Entonces, tendría que sumar cuánto compone el total de las depreciaciones de cada ejercicio. Claro. ¿Sí? Entonces, mi depreciación acumulada es eso. Es la sumatoria de la depreciación fiscal que fue objeto de ese bien en cada ejercicio fiscal. Sí. A veces tenemos, como en el caso de los inmuebles o las construcciones o los edificios, ¿verdad?, que tenemos depreciaciones de más de 25 años, 40 años, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces te preguntan, pero ¿cómo yo sé si la depreciación está bien o no está bien? Y entonces, por eso es que me pide este cuadro que al final yo, no es que me dice que compare, me dice que tiene que ser igual a mi estado financiero, tiene que ser igual a lo que está ahí. ¿Por qué? Porque yo tuve que haber hecho en cada año el registro contable de esa depreciación del ejercicio que va contra una cuenta que se llama depreciación acumulada. Sí, entonces, la sumatoria de eso tendría que tener compuesta. Ahora, yo no puedo en este momento recomponer ya un bien, a lo mejor cuando no tengo más documentos, si ya me pasaron los 5 años, ¿verdad? O sea que estoy obligada a llevar 5 años o 6, ¿verdad? En realidad, en la práctica, de la documentación conmigo, pero no tengo ya información anterior. Entonces ahí tendríamos que hacer un proceso de cálculo a la inversa, ¿sí? A la inversa, ¿qué quiere decir? A la inversa de lo que estamos viendo ahora. Como ahora yo
calculo los años de vida útil restante más uno quiere decir el año actual, porque tengo que tener incluido el año actual, entonces tendría que sumar en todo caso los años de vida útil transcurridos Claro. del bien, ¿sí? Sí. Entonces el valor fiscal neto por los años de vida útil transcurridos sería el cálculo a la inversa, por Claro. decirlo así. Así Y es. si es que calculé bien todos los años, no debería tener diferencia. Pero- Ahora, sí, claro, pero sí tengo diferencias cuando realmente no se hicieron los cálculos conforme a cada uno de los coeficientes, porque los coeficientes de revalúo están vigentes desde la 24-21, creo, Así ¿verdad? mismo, de la ¿Sí? 24-21, Bueno, sí. entonces no, ahí podemos tener una diferencia. Entonces lo más sano es hacer asientos contables de ajuste. Sí. La diferencia se paga el impuesto a la renta por como gasto no deducible o Sí. como un ingreso grabado, por Sí. decirlo así, para hacer los ajustes y dejarlo bien y ya todos los años entonces después seguir depreciando y revaluando ya conforme a el periodo cada periodo fiscal. ¿verdad? Perfecto. Pero hay que hacer, no hay que dejar que haya una inconsistencia entre el cuadro y los estados financieros. Hay que hacer ese registro, ¿está bien? Después continuamos nosotros acá y decimos, bueno, tenemos depreciación fiscal acumulada, valor fiscal. Y aquí traemos, ¿qué me dice el instructivo? Me dice que es los años de vida útil, la depreciación acumulada, la sumatoria, como vimos recién, más la depreciación del ejercicio actual. Eso es lo que va acá. Va a Por quedar- eso- sí, por eso traemos. En otras palabras, me dice el instructivo, si nosotros vamos acá en el instructivo otra vez, me va a decir, de otra forma, Sí. me va a decir, es consignar incluyendo el que se liquida. Claro. Entonces, valor de la columna 9 de mi ejercicio Más actual, valor de la más el columna valor de la columna 10 del ejercicio anterior. Entonces, sí. yo veo mi ejercicio anterior, por eso acá traigo yo el de mi ejercicio anterior, bueno, en Sí. este caso no está formulado así, pero tengo que traer el del ejercicio anterior más la depreciación de este ejercicio. Claro. Y este es el total que está acá. ¿sí? Por eso que esta planilla es muy fácil de que se controle. Sí, claro, tiene todos los Todos los datos y elementos. es una fórmula. O sea, cualquiera Claro. que maneje bien la planilla y la fórmula lo puede sacar. Sí. ¿verdad? Puedes sacar si realmente hicimos bien o no hicimos bien los cálculos, ¿verdad? Esa es la parte que... Entonces, ¿qué pasa? Yo entonces voy a tener acá el valor fiscal neto del cierre, que es la columna 11, y acá, sí, es la diferencia, también me va a decir el instructivo, entre la columna 8 menos la cuota de depreciación fiscal. Perfecto. Y nosotros en la clase vamos a hacer los ejercicios, las pruebas, que también es lo mismo que decir la cuota de depreciación fiscal Sí. anual multiplicado por los años de vida útil restantes. O sea, Perfecto. la fórmula es la misma, tiene que salir igual. Es una prueba nada más, ¿verdad? Pero como está formulado, asumimos que estamos haciendo bien, pero siempre tenemos que controlar. Ahora bien, yo no tengo otro método de depreciación que no sea el fiscal. Entonces, vuelvo a pasar con la misma estructura, salvo esta columna que mencionamos que se incluyó, que es la de la cuota de depreciación anual no deducible. Yo vuelvo a pasar todos los datos que están dentro de mis valores fiscales, los vuelvo a copiar en mis valores contables, porque es lo mismo. Claro. ¿Está bien? Y me va a decir otra vez año de vida útil restante, años de vida útil contable, porque Sí. acá podría haber una diferencia, a lo mejor yo digo, no voy a hacer la depreciación en 25 años, en 10 años ya esto, o no, 25 no, voy a llevar a 30, por Claro. ejemplo, ¿verdad? Entonces acá va a ser una diferencia con el fiscal. Y los años de vida útil, y propone el modelo, el mismo sistema lineal, Sí. lo cual no me permite hacer otro sistema de depreciación contable, que sabemos que en las normas, si nosotros leemos las NIF, vamos a ver en la parte de activo fijo que tenemos tres métodos, ¿sí? Contables permitidos, que podríamos escoger cualquiera de esos, pero como sea, tendríamos que trabajar con planillas de hojas de trabajo, Claro, ¿verdad? claro. Porque tenemos que pasar los valores a esta planilla, ¿verdad? O sea, eso tenemos que pasar los valores a esta planilla y por eso es que vamos haciendo los papeles de trabajo. Ahora, yo acá voy a pasar lo que es mi valor contable, si es que es diferente, me va a decir acá esta columna 17. Vamos a ver lo que dice en la columna 17.
La columna 17 en el instructivo me va a decir lo siguiente. Me va a decir: consignar la diferencia entre la cuota fiscal de la depreciación anual y la contable. ¿Sí? Cuando la contable sea mayor que la fiscal. Claro, por ¿Sí? supuesto. Sí, entonces tengo una mayor depreciación contable, pero la fiscal es menor. La fiscal siempre entonces, es menor. Sí. En esta columna va esa diferencia. Sí. Pero en caso contrario, consignar cero. O sea, no me dice, ¿sabes qué te benefició? Cuando son iguales, sí. Descontate, ¿verdad? O sea, no me dice eso, no me dice. Okay. Entonces, ahí es donde aplica el impuesto diferido si sabemos usar. Okay. ¿Sí? Porque ese método me va, mediante otras técnicas que tenemos que manejar, es un método el que me va a hacer la conciliación entre la base fiscal y la base contable, y voy a poder recuperarme el impuesto que me corresponde, porque el fisco ya me está dando con este modelo, me está diciendo, yo sé que hay diferencia entre el fiscal y el contable, pero también sé que te tengo que cobrar el impuesto en base a unas reglas, y estas son mis reglas. Perfecto. Y entonces yo hago eso. Si conozco, yo puedo ahorrar mucha plata a la empresa, ¿verdad? Y si no, voy a tener que pagar todo como gasto no deducible. Y la porción que tenga, a lo mejor por de derecho de deducibilidad, no la voy a poder usar porque no sé aplicar ese método. Claro. Entonces voy a usar solamente fiscalmente, porque la otra cosa que hay que entender bien también es que si a mí la base fiscal me dice que son 5 años, vamos a poner otro rodado, ¿verdad? Sí. Si me dice que son 5 años, yo tengo que depreciar en el transcurso de los 5 años. Sí. Y si yo deprecié de menos en mi contabilidad, no importa eso para el fisco, es 5 años y 5 años. Entonces yo no hice uso del derecho que me corresponde, Sí, exactamente, ¿verdad? Y eso se hace con ese método. O sea, hay que y lo más importante es que recordar que en materia de deducibilidad de gastos corresponde justamente que sea el contribuyente el que se tome el derecho que le corresponde y que demuestre que le corresponde ese derecho. Es justamente uno de los temas, por ejemplo, que pasa cuando la destrucción de la mercadería se hizo en otro ejercicio o el robo se hizo en otro, corresponde hacerlo en el que corresponde. Esas deficiencias formales no se pueden tomar posteriormente. Bueno, Pati, concluyendo, ¿qué otras recomendaciones nos das para que en el otro bloque que vamos a dar en el próximo nos hagas el ejercicio práctico? Pero, ¿qué otras recomendaciones para cerrar acá nuestra clase? ¿Qué otras recomendaciones nos das recomendación importante para el tema de conocer bien esta planilla, que es la que manda la RG 94, que es la que sustituyó el modelo de la RG 49? Sí, exactamente. Bueno, en este caso, Nora, el ejercicio trae, a propósito, por decirlo así, yo siempre digo, el contador anterior, digo en mis clases, ¿verdad? Nunca fui yo. Siempre fue el contador anterior el que hizo, yo nunca hice, ¿verdad? Bueno, claro, está bien eso. Entonces está bien, entonces no complicamos nadie nada, ¿verdad? El contador anterior, bueno. Pero a veces cometemos este error, ¿verdad? Que los programas de informática, por ejemplo, o los intangibles, queremos hacer la depreciación, o sea, realmente la amortización de lo que corresponde, pero le aplicamos el coeficiente de revalúo. Y sobre esos bienes no se aplica el coeficiente de revalúo, solamente son por los bienes, como dice Nora, que tienen cuerpo. Que son tangibles. Sí, que son tangibles, ¿está bien? Y ahí queda evidenciado. Hay que atender, porque si no vamos a estar haciendo una amortización de un valor mayor, pero sobre una base que no era completamente deducible, ¿sí? Porque le estamos dando un valor más alto al bien y estamos computándolo como un gasto de esa amortización, pero en realidad aquí en la amortización en los términos fiscales es 25% anual y es totalmente lineal. Perfecto. Entonces, esa es una recomendación de Muy bien. Sí. ¿Qué te parece si dejamos acá nuestra clase? Recuerden que el alumno debe visualizar previamente esta clase donde estamos haciendo el ejercicio de
depreciación y revalúo para poder tener un aprovechamiento mejor. En la otra clase, ¿qué nos vas a mostrar de ejercicio práctico? Sí. Me encanta esto, práctico. Práctico. Vamos a hacer el ejercicio si vendo un... Vamos a hacer la venta de un rodado. Ok. Y vamos a hacer otros supuestos en base vamos a hacer la registración contable. Vamos a ver cómo controlamos con nuestro estado financiero. Perfecto. Y vamos a hacer otros supuestos. Por ejemplo, el robo que mencionaste. Muy ¿verdad? bien. Se me robó y me indemnizaron, por ejemplo, pero no me indemnizaron todo. Vamos a hacer un ejemplo de eso, por ejemplo. Muy también, interesante. ¿saben? ¿Sí? Bueno, entonces... O regalé. O regale. Regale. Continuamos aquí en nuestra clase Aula Invertida RG 49 y también cierre de balance para justamente aplicar en la práctica aquello que debemos leer en nuestro manual de impuesto a la renta, en donde para esto tengo que conocer bien los 5 elementos de la obligación tributaria del IRASIS, porque dependiendo de ellos, eso es indispensable para justamente todo este cálculo que, como bien lo dijo la profesora Patricia, tiene un control cruzado bastante eficiente y las deficiencias, los errores y la falta de conocimiento para la aplicación de los impuestos queda evidenciado, como por ejemplo el tema de amortización del valor llave de un negocio, o por ejemplo el tema de la depreciación de un bien intangible, como por ejemplo son los sistemas informáticos. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Y en el próximo continuamos entonces con este tema. Sí, gracias.